Hola, esta es la clase que corresponde a los temas de qué es la conducta, la base de estas conductas, el modelo no formal de conducta humana y también el cerebro trino. En principio vamos a decir que una conducta es cualquier conjunto de acciones o comportamientos que verifican los organismos que son detectables desde el exterior, es decir, que son observables. Estas conductas pueden ser muy sencillas como muy complejas. En general, gran parte de los estudios de la conducta estuvieron direccionados a determinar si las conductas tenían una base genética, es decir, si estaban pautadas, programadas en los genes y que por lo tanto se tenían que dar siempre de la misma manera, en la misma especie, con ninguna variación entre los individuos y verificarse desde que el individuo nace. O bien, si las conductas eran algo adquirido por el individuo a lo largo de sus experiencias en la vida. Hubo una serie de investigaciones direccionadas a determinar cuáles eran las conductas que tenían una base genética pura y cuáles aquellas que tenían un patrón de adquisición de esa conducta. Hubo todo un movimiento que fue destinado a investigar en genes comportamientos que estuvieran anclados en los genes y no tuvieron tanto éxito como se esperaba. Hay conductas que son absolutamente de base genética, no necesitan nada de experiencia ni de adquisición y son aquellas muy relacionadas a la supervivencia. Por ejemplo, el reflejo de succión del bebé, que le permite succionar la mamá y alimentarse, la sonrisa, que es un aliviador social, genético o innato, el reflejo prensil, por ejemplo, un bebé, un recién nacido, uno le presiona la palma de la mano y el bebé cierra la mano, ya que esta es una conducta genética que viene justamente de nuestros ancestros prosimios y simios, en donde se cierran las manitos apenas nacen para poder asirse en la vida arborícola, en los árboles. Y así hay muchas conductas, por supuesto, que son innatas o genéticas, pero gran parte del comportamiento humano es adquirido. Es decir, hay una base genética, pero a medida que el hombre experimenta con su entorno, va adquiriendo una complejización de sus conductas que llevan a límites muy imprecisos. No es tan fácil estudiar una conducta de cierta complejidad y determinar cuánto es lo que venía pautado en los genes y cuánto es lo que adquiere luego con la experiencia. Hay numerosas teorías, por supuesto, para explicar las conductas humanas. Sí hay algo muy claro, y es que las conductas de los animales, por ejemplo, hablando evolutivamente más primitivos, es decir, más antiguos, como por ejemplo los peces y los reptiles, sus conductas mayormente son reflejas, es decir, ante el mismo estímulo hacen la misma conducta. Y esto significa que son pautadas en su mayor parte en los genes. Pero a medida que nos vamos acercando a vertebrados superiores, por ejemplo, aves o mamíferos antiguos o primitivos, tenemos ya que hay una gran parte de las conductas que son adquiridas, han sido adquiridas por la experiencia.
donde además aparece la variación, porque los individuos aprenden en distintas condiciones y elaboran respuestas que ensayan, o sea, hacen ensayo-error, y toman la más exitosa o la que les dio mayores beneficios o menos daños, y entonces los individuos adquieren una variedad de comportamientos muy diferentes. Llegado a los mamíferos, esto se complica mucho más, las conductas son mucho más complejas, y entonces ya no solo aparecen las conductas adquiridas por ensayo-error, sino lo que denominamos el aprendizaje, aumentando también la variación de acuerdo a el suministro, digamos, de experiencias y conocimientos que puedan adquirir los individuos, combinados con sus reacciones exitosas o que consideran exitosas y que van modificando todo su patrón conductual. Acá es importante decir que el comportamiento es definido como algo un poco más complejo que una conducta, porque una conducta puede ser algo tan simple como dormir o alimentarse, que son conductas muy básicas, sonreír, levantar las cejas, saludar, mostrar los dientes en señal de agresión. Entonces, el comportamiento ya configura una serie de conductas o una conducta compleja que se repite en el individuo, o sea, ya es un patrón repetitivo de conductas. Entonces uno habla de un tipo de comportamiento social o un tipo de comportamiento en la familia o un tipo de comportamiento, supongamos, en la recreación o en un recreo. Entonces, volviendo de nuevo a cómo explicar la conducta, los etólogos son aquellos especialistas en el estudio del comportamiento animal. Entonces, los etólogos estudian el comportamiento animal, la etología es una rama de la biología, y la psicología estudia el comportamiento humano. Por lo tanto, estudia estos comportamientos, patrones y conductas en el ser humano con todo lo que incide en ellas, los mecanismos con los cuales se desarrollan, el aprendizaje. Por lo tanto, este es el punto de contacto que tiene con la biología. La psicología estudia las conductas humanas desde diferentes formas de verlas o de diferentes enfoques. Y allí, a través de la etología o el estudio del comportamiento animal, se une, digamos, a la biología. Ahora vamos a explicar, de todas las teorías que tratan de explicar la conducta humana, vamos a explicar qué es un modelo y cuál es el modelo que seguimos en la cátedra de Biología Evolutiva Humana. Un modelo es tomar un sistema con sus partes y analizar cómo se relacionan entre sí. El modelo asume o presume un funcionamiento de ese sistema, que si ingresa tal o cual información o materia, o sea, lo que denominamos un input, entra al sistema, el sistema y sus partes interrelacionadas reaccionan a este input y elaboran una salida, el output o respuesta. Entonces, si nosotros elaboramos un modelo de cómo funciona la conducta humana, podríamos decir, básicamente, cuáles son las partes de la conducta humana que van a ser alimentadas con algún tipo de información o energía, y cuál va a ser el output, que sería la conducta resultante. Al respecto, Raúl Montenegro, el titular de nuestra cátedra, elaboró
un modelo que él denominó modelo no formal de la conducta humana. En este modelo, que siempre es valorable que los modelos sean simples, Montenegro dice que la conducta humana es la resultante de la interacción entre tres cajas negras que son el individuo, o sea, un humano, el individuo, la sociedad, o sea, un grupo social con otros humanos que comparte ese individuo, y el resto del ambiente, es decir, el resto de los individuos de la sociedad, para ese individuo individual, valga la redundancia, ya es ambiente, porque ya es su entorno, pero lo diferenciamos del resto del ambiente, que incluiría todo lo que es el ecosistema, el espacio en donde esta sociedad o este grupo social está inmerso. Y se trata de tres cajas negras porque no nos metemos a ver qué ocurre adentro, sino vemos qué ingresa como información o energía a esa caja y qué sale de ella, qué recibe de las otras cajas y qué les devuelve a las otras cajas, para que luego con las tres se obtenga una conducta resultante. Entonces, vamos a compartir ahora ese modelo no formal de la conducta humana. Estábamos diciendo que la conducta humana es el resultado de la interacción entre los factores genéticos que se heredan de padres a hijos y de los componentes aprendidos, ¿no? Y definimos también la diferencia entre el comportamiento y las relaciones que tienen a través del estudio de las conductas, la biología y la psicología. Vamos a ir al modelo no formal de conducta humana y luego volvemos al cerebro trino. Modelo no formal de la conducta humana. Montenegro dice que cualquier conducta observable, aquí abajo, es el resultado de la interacción de tres cajas. Esta que está arriba a la izquierda, que es la caja del individuo, perdón, la caja del individuo es toda esta de aquí arriba, la rosa, que lo denominamos la caja A. La caja B, que es la caja amarilla, que es la caja de la sociedad o los otros individuos, y la caja C, que es el resto del ambiente. En la caja A, en el individuo, tenemos a toda su información que le generó, es decir, la información de los genes, la información genética, con su cuerpo o soma, que ha sido generado y sigue modelándose por la información genética, que involucra que ese cuerpo o soma tiene una información somática en su interior, que a su vez le devuelve a los genes ese estado, y todo eso es registrado, guardado y devuelto como respuestas por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene una parte que comparte con el soma, porque forma parte de un sistema del cuerpo, pero también tiene la información de ese individuo, a la que Montenegro denomina información cultural endosomática, porque forma parte de lo que este individuo construye como una cultura o forma de ser, vivenciar y relacionarse, pero endosomática, es decir, su propia cultura. Esa cultura individual de este individuo se alimenta de la información cultural exosomática, es decir, de la cultural que proviene de fuera de sí, que no toma él mismo, sino que proviene del exterior y que justamente proviene de estar en espacios culturales que son propios a la cultura de este individuo dentro de la información cultural que él puede tomar como propia. Todo este individuo, con su información somática, cultural, interacciona con otros individuos de la sociedad,
que también comparten elementos y espacios culturales y que también tienen una información cultural exosomática externa y de otros individuos de la sociedad. Toda esta sociedad, con sus espacios de información cultural, va a modificarse de acuerdo a lo que ocurra con cada uno de los individuos, y cada uno de los individuos puede modificar esta información cultural que va a compartir con los otros individuos y así también modificar a esos otros individuos de la sociedad. Por ejemplo, en grupos sociales se usan, por ejemplo, anillos para alargar el cuello. En nuestra sociedad eso no es un elemento cultural compartido por nuestra sociedad, pero sí en otros grupos sociales o culturas exosomáticas. Supongamos, para nosotros, un individuo, ustedes, uno de ustedes o yo, ir a interactuar con los individuos de esta sociedad implica que la ausencia de anillos en el cuello es una información endocultural que yo no tengo, por lo tanto, para mí significa una interacción con otra información de otra sociedad que sí los usa. De acuerdo a la reacción individual mía frente a esta sociedad, que puede demandarme o le parecerle raro que yo no utilice los anillos en el cuello, y estando en un ambiente en donde, por ejemplo, puede significar un ecosistema del centro del África, donde esto se hace, es posible, están los materiales para hacerlo, es favorecedor de la cultura en ese ambiente, puede que resulte una conducta individual mía, por ejemplo, o de ustedes, de colocarse o comenzar a colocarse anillos en el cuello. O podría resultar una conducta de rechazo a los anillos y de querer huir, por ejemplo, de esta cultura o de esta sociedad, mejor dicho. Entonces, toda conducta, por ejemplo, huir de esta sociedad africana que estamos teorizando, o permanecer allí y tratar de adoptar la costumbre de ponerse anillos en el cuello, va a ser la resultante entonces de un estado individual puesto en un estado social, por decirlo así, o un patrón conductual social, y que se va a relacionar con el ambiente, que es un ambiente ecosistémico. Digo esto porque las culturas y estas sociedades en general desarrollan patrones conductuales que tienen algo que ver con el ambiente donde se encuentran. No es lo mismo colocarse metales, por ejemplo, usar pieles, que usar cueros o no usar pieles. Esto va a depender de este resto del ambiente, en donde puede ser que sea un ambiente natural muy cálido o muy frío, y esto determina conductas en la sociedad. Esto es entonces el modelo no formal de conducta humana. ¿Cómo tienen que utilizarlo ustedes? Ustedes, ante una determinada situación que les planteen una conducta, tienen que poder analizar cuál fue la conducta resultante desde qué información observan que hubo en el grupo social, en qué ecosistema o tipo de ecosistema estaban, si era urbano, si era rural, si era un ecosistema productivo, es decir, de producción ganadera, de cultivos, porque esto cambia el patrón con el que las personas reaccionan, no se conducen, y cómo algunos individuos pueden cambiar el comportamiento de una sociedad, por ejemplo, con un liderazgo, o por ejemplo, haciendo una conducta que luego es imitada. Entonces, encontrar cómo funciona este modelo para describir cómo fue la conducta resultante a partir del modelo.